Mi nombre es Juan Urbina y en este video hablaremos sobre los parámetros híbridos del tema redes de dos puertos de la materia circuitos eléctricos 2. De manera general, vamos a ver qué es una red de dos puertos, que es una red eléctrica con dos puertos diferentes para la entrada y la salida. Una caracterización de esta red es de que se requieren que se relacionen las cantidades en las terminales, el puerto de entrada con los del puerto de salida, que es el voltaje de entrada V1 y la corriente de entrada I1, el voltaje de salida V2 y la corriente de salida I2. Además, estas redes tienen diversas utilidades o usos, que es para las comunicaciones, sistemas de control o para la electrónica como los transistores. Y además de estas cuatro variables, dos van a ser independientes. Los parámetros híbridos, como se les puede de otra manera conocer, H, son combinaciones híbridas de cocientes. Además, estos parámetros se usan cuando para los parámetros Z y Y en una red de dos puertos no se encuentran o no existen. Y además se muestran sus ecuaciones de relación. El voltaje de entrada V1 se obtiene por el parámetro H11 por I1 más H12 por el voltaje V2 y la corriente I2 se obtiene por el parámetro H21 por I1 más H22 por V2. Este parámetro, sus unidades son ohms. En este parámetro sus unidades no tiene unidades, es adimensional. Igualmente este es adimensional y sus unidades son los Siemens. Luego se muestra su forma matricial. Y además, para cuando estos dos parámetros H12 y H21 puedan ser recíprocos, se requiere que en la red solo haya componentes como resistencias, capacitores o bobinas. Y de esa manera serían redes recíprocas. Para obtener el valor de los parámetros, se requiere agregar en V1 una fuente de corriente y en V2 un cortocircuito, es como si fuera un alambre. Ya dividiendo el voltaje de entrada entre la corriente I1, vamos a obtener la impedancia de entrada en cortocircuito, ya que en V2 no va a haber un voltaje porque está en corto y además su valor sería cero. Aquí V2 se haría cero y ya despejando únicamente nos quedan estos tres variables, ya despejando sería el voltaje de entrada entre la corriente de entrada. Y a su vez se puede calcular el siguiente parámetro, que como V2 hace 0, nos deja I2 sobre I1, y aquí obtendríamos la ganancia directa de corriente en cortocircuito. Luego, para obtener los siguientes parámetros, V1 se deja, o la corriente I1, aquí en esta parte se deja en circuito abierto y en V2 se agrega una fuente de voltaje. Y de esta manera I1 se hace 0 y despejando los parámetros nos queda que el voltaje de entrada entre el voltaje de salida vamos a tener la ganancia inversa de tensión en circuito abierto. Y a su vez podemos calcular la admitancia de salida en circuito abierto, que es dividiendo el voltaje, dividiendo la corriente de salida entre el voltaje de salida, como I1 vale 0. Los parámetros híbridos inversos
G. Estos se relacionan mucho con estos parámetros, ya que estos se usan para describir las corrientes y tensiones en las terminales I1 y B2. De igual manera, se obtienen su relación de ecuación con la corriente y voltaje, su forma matricial. Luego ya para obtener los parámetros se tienen que poner en B2, se deja en circuito abierto y B1 se pone una fuente y así dividiendo la corriente de entrada entre el voltaje de entrada vamos a obtener la admitancia de entrada en circuito abierto y también obtenemos la ganancia directa de tensión en circuito abierto, que es dividiendo el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ya que la corriente I2 vale 0. Luego para los otros parámetros, G12, que es la ganancia inversa de cociente en cortocircuito, se obtiene poniendo en B1 un corto y en B2 una fuente. Luego obtener, como es un corto en B1, se hará ese 0 su valor. Y ya despejando, nos queda nomás la corriente de entrada entre la de salida. Y así obtenemos la ganancia inversa de cociente en cortocircuito. Y ya por último obtenemos la impedancia de salida en cortocircuito, que es el voltaje de salida entre la corriente de salida, ya que su voltaje B1 vale 0. Luego tenemos un ejercicio de ejemplo nos pide calcular los parámetros de esta red. Para calcularlo vamos a tener los primeros parámetros, vamos a poner aquí donde está I1, también se encuentra a la vez B1, que se agrega una fuente de corriente, y acá donde va B2 se deja un corto circuito. Y ahí como el capacitor está en paralelo con un corto, no se toma en cuenta para los análisis. Y el valor B2 toma el valor de 0. Para esto hay que calcular el voltaje B1 primero. ¿Y cómo obtenemos este valor? Lo obtenemos por un medio de un divisor de voltaje, ya que el voltaje que queremos se encontraría, como quien dice, en paralelo con la resistencia 5. Y además se muestra aquí esto indicando que es paralelo y acá su forma más simplificada y multiplicar por la corriente I1. Ya para calcular el parámetro 1,1 se tiene que dividir el voltaje de entrada de la corriente de entrada. Nos sustituimos valores como ya lo obtuvimos con el divisor de voltaje. Las variables I1 se eliminan por estarse dividiendo. Y el resultado de esta operación nos deja un valor de 3.0769 más J1.2821. Luego, para obtener el siguiente parámetro, I2, para obtenerla, tenemos que hacer un divisor de corriente. Y haciéndolo, ya podemos conocer el valor del parámetro H21, que sustituimos de igual manera al valor obtenido por el divisor. E igual la corriente I1 se eliminan, dejándonos un valor de menos 0.3846 más J 0.2564. Y ya para obtener por último los últimos parámetros, agregamos una fuente de voltaje en B2 y en B1 o I1 dejamos un circuito abierto. Para obtener el voltaje B1 hacemos un divisor de tensión y a estos, como se encuentran para el divisor de tensión, pues ya sería 5 entre
los componentes que se encuentran, su suma, que sería 4 más 5 más J6. Y así vamos a obtener el parámetro H12 dividiendo el voltaje de entrada con el de salida. Sustituimos valores, las variables de voltaje B2 se eliminan por dividirse, y ya simplificando el valor nos queda 0.3846 menos J 0.2564. Y ya para obtener el parámetro H22 tenemos que calcular el voltaje B2 que se obtiene multiplicando la corriente I2 que se encuentra en esta malla, por así decirlo, que es menos J3, que está en paralelo con los demás resistencias y bobina. Luego ya nos sustituimos los valores de la fórmula que se mencionó al inicio y y se simplifica de la siguiente manera. O sea, de la operación de paralelo nos deja 9 más J3 por I2 entre menos J3 por 9 más J6 y 2. Aquí y 2 se eliminan. Aquí es J3 porque pues J6 menos J3 del capacitor pues nos deja J3. Ya por último tenemos 0.0769 más J 0.2821. Y aquí se muestran de manera ya conjunta los valores del parámetro H. Y se observa que los parámetros H12 es recíproco de H21. Aquí la parte real está positiva y la imaginaria negativa. Y acá se muestra la parte real negativa y la parte imaginaria positiva. Y por último tenemos las referencias que se sacó la información del libro de Sadiku.